Muy buenos días, amados hermanos. Estamos aquí ya para comenzar nuestra escuela dominical, nuestro tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Vamos a empezar con una oración en esta mañana, como es nuestra costumbre en nuestro templo, y para pedir al Señor que nos haga el favor y nos conceda el honor de poder visitarnos y recibirle. Oremos. Adorable y buen Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos, Señor bendito, en el glorioso y dulce nombre del Señor Jesús, te suplicamos que por favor vengas a estar con nosotros. Hoy vamos a empezar nuestro culto, Señor, a ti, nuestro servicio a ti, nuestra adoración a ti, Señor, pero de nada serviría lo que hagamos si tú no estuvieras con nosotros. Por eso te rogamos en el nombre del Señor Jesús que por favor vengas a estar con nosotros en esta mañana y nos permitas que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos hacer lo correcto en tu presencia. Señor, sería muy difícil, imposible para nosotros poder agradarte si no tenemos la dirección y la ayuda de tu Santo Espíritu. Por favor, no nos dejes solos y permite que tu Santo Espíritu traiga luz a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos llegar a agradarte a ti. En el nombre del Señor Jesús, bendice a todos tus hijos donde quiera que se encuentren y permítenos recibir tu bendición a través de tu palabra. Amén. Vamos a empezar en esta mañana cantando la doxología. A Dios el Padre Celestial. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestros himnarios, por favor, nuestro libro de himnos, en el himno 74 para cantar Dilo a Cristo. 74. Sientes débil confundido, dilo a Cristo.
antes de tener nuestra enseñanza de esta mañana, vamos a a cantar el himno 65, a solas con Jesús. 65. Vamos a pasar ahora, hermanos, a nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a tratar de obtener una bendición. Para eso necesitamos no solamente la palabra de Dios, sino el querer recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Nuestra cita de esta mañana es Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a empezar nuestra clase de esta mañana y vamos a
a empezar primero con la primera palabra del versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en los primeros capítulos, primeros versículos de este capítulo, estuvimos hablando acerca de la mujer. Estuvimos hablando de lo que Dios dice acerca de las mujeres. Pero luego en el versículo 7 hablamos de los maridos, de los esposos. Y ahora dice, finalmente, sed todos. O sea, ahora ya va a hablar de cómo debemos ser todos los cristianos que pretendemos agradar a Dios, que pretendemos buscar la gloria de Dios. Parte de cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ponga atención, no devolviendo mal por bien, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Ahora, vamos nosotros en esta mañana a ver dos conceptos de lo que realmente se considera en el cristianismo. Primero que nada, quiero considerar que nosotros los humanos, los cristianos, primero, los que somos cristianos, también somos humanos. Y los humanos somos muy dados a ser ególatras, a ser egocentristas. Siempre estamos pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo puedo, en lo que yo tengo. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, desgraciadamente, venimos todavía con esta misma egolatría, con este mismo egocentrismo de pensar solamente en nosotros. Por eso, constantemente estamos diciendo, Dios me ama mucho, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me sustenta, Dios me da, Dios me bendice. Y siempre estamos hablando de lo que Dios hace por nosotros. Siempre estamos hablando de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere darnos, pero se nos olvida que del otro lado está Dios. Se nos olvida que del otro lado está Dios y nosotros siempre estamos dirigiendo a Dios hacia nosotros y lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros queremos o pensamos que Dios nos da, pero pocas veces tomamos tiempo para analizar cuál es el otro concepto que existe del cristianismo, cuál es la otra razón que existe del cristianismo, y la otra razón está en la mente de Dios. Y tenemos que pensar en este momento que la idea del cristianismo nació en la mente de Dios, no en la mente del cristiano. Dios fue el que, primero que nada, pensó cómo hacernos cristianos y cómo hacernos sus hijos. Qué oportunidad y cuál es la forma que Dios establece para hacernos sus hijos. El cristianismo, en una ocasión Cristo dijo, recuerde que la salvación viene de los judíos, pero el concepto total de la salvación y el precio y la fórmula nació en la mente de Dios. Y es Dios el que tiene la idea más clara del porqué del cristianismo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa principal del cristianismo? Y la causa principal del cristianismo, hermanos, es que Dios tiene un concepto del por qué quiere personas cristianas. Nosotros tenemos nuestro propio concepto. Nosotros tenemos nuestra propia idea. Nosotros tenemos nuestras propias razones. Pero el cristianismo no es una idea nuestra. Es la idea de Dios. Y tenemos que considerar qué es lo que Dios dice
¿Y por qué Dios nos convirtió al cristianismo? ¿Por qué Dios nos abrió la puerta para el cristianismo? Y veamos aquí, por ejemplo, la palabra misericordioso. En el versículo 8 dice que debemos ser todos de un mismo sentir, debemos ser compasivos y debemos amarnos fraternalmente y ser misericordiosos. Ser misericordiosos. Y voy a pedirles, por favor, que vaya conmigo al capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Y en este capítulo, el Señor Jesucristo nos relata un ejemplo. Y es un ejemplo que tenemos que tener la confianza de que es un ejemplo que el Señor Jesucristo lo considera como lo que realmente vamos a encontrar nosotros en la presencia de Dios, porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Estamos en Mateo capítulo 18 y versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, el reino de los cielos es semejante a. Entonces viene esta enseñanza o esta parábola del Señor Jesucristo, este ejemplo del Señor Jesucristo de qué es lo que vamos a encontrar nosotros en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, y también qué es lo que Dios está esperando de nosotros si es que queremos alcanzar el reino de los cielos. Y luego él cuenta la historia, o él cuenta la parábola, y dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos y le presentaron a un siervo que le debía una cantidad inmensa de dinero. Y como no tenía con qué pagarle, entonces el rey mandó vender a esta persona como esclavo, vender a sus hijos, vender a su esposa, vender sus propiedades para poder pagarle. Pero aquel siervo, humillado delante del rey, le ruega y le dice, Señor, ten paciencia conmigo. Versículo 28 dice, pero salió, versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo este siervo de su casa, de la casa del rey, encontró a un consiervo suyo que le debía una cantidad insignificante de dinero. Y le decía que le pagara y el siervo no tenía con qué pagarle. Entonces lo tomó del cuello y lo estaba ahogando. Y el consiervo le decía, por favor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y aquel hombre no tuvo paciencia con él y lo echó en la cárcel. Dice, versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Los consiervos fueron y le dijeron al rey lo que había sucedido. Y entonces el rey, versículo 32, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y luego dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Este es el otro concepto. Nosotros siempre decimos, Dios me cuida, Dios me da, Dios me bendice, Dios me protege, Dios me alimenta. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando de ti? ¿Y qué es lo que tú le das a Dios de lo que Él está esperando? Nosotros hoy estamos viviendo un tiempo difícil en el que esperamos que Dios nos sustente, en el que esperamos que Dios nos saque adelante, en el que esperamos que Dios nos proteja de esta enfermedad, de esta pandemia, que Dios ponga un cerco. Hablamos ahí, decimos, protégenos con la sangre de Jesucristo y pon un cerco en derredor de nosotros. Sí, eso es lo que nosotros esperamos de Dios. Pero ¿alguna vez tomas tiempo para pensar lo que Dios espera de ti? Luego dice el versículo 35, dice el Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros,
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué hará? Le echará en la cárcel. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que aprender que debemos hacer a un lado nuestro egocentrismo y empezar a pensar qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? Cuando Cristo dice en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué significa esto? ¿Que Dios nos cuida? ¿Que Dios nos sustenta? No, significa que Dios está esperando que tú también hagas las cosas que Él hace contigo. Que tú trates de hacer con los demás lo que Dios ha hecho contigo. En otras palabras, Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, que nos parezcamos a Él. Mira, hermano, vaya conmigo, por favor, al capítulo 5 de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Mateo 5, 48. Dice el Señor Jesucristo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque usted no lo crea, mi hermano, aunque en nuestra cabeza no quepa, aunque en nuestra cabeza no entre la idea, Dios está esperando que tratemos de parecernos a Él. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser imitadores. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. No vamos a buscar esta cita. La hemos dicho muchas veces. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14 al 16, donde el apóstol Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Díganlo ustedes en su casa: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, mi hermano, es verdad que Dios nos cuida, es verdad que Dios nos protege, es verdad que Dios nos ama, nos sustenta, nos defiende, nos ayuda, nos guarda. Sí, todo eso es verdad. Pero también es verdad que hay otro concepto del cristianismo, y es que Dios está esperando algo de nosotros. Tenemos que entender que cuando Dios nos salvó, ya tenía en mente un propósito para nuestra vida. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículos 8 al 10, dice: justificados, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego el versículo 10 dice, versículo 10, dice, permítame por favor, ahora sí, se me fue. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, sí, Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios nos cuida,
Dios nos protege, Dios nos defiende, pero también Dios nos creó para que hagamos buenas obras. Dios nos creó, y este es el otro concepto, este es el otro lado del cristianismo. Un lado del cristianismo es lo que Dios nos da, y otro lado del cristianismo es lo que Dios espera de nosotros. Y mire, mi hermano, hoy vamos a hablar de este punto. Lo que Dios espera de nosotros, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos o seamos. El propósito de Dios no cambia. Dios es eterno, y Dios es perfecto, y Dios no cambia en su propósito. Muchas veces cambia el método, pero no el propósito. Déjeme, mire, vamos a hablar de esto y vamos a ir al principio. Vamos a profundizar en lo que Dios, en que Dios está esperando que nosotros seamos semejantes a Él. Vamos al principio, vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Por favor. Libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Le tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, apenas Dios va a crear al hombre. Apenas Dios va a crear a la primera pareja. Y la primera cosa que dice es que el hombre y la mujer deben ser de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios. La idea original no es que el hombre tenga solamente la dependencia de Dios, sino que el hombre quiera ser como Dios. Ahora, dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es la idea original de Dios. Y luego dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces, que el hombre se degeneró, sí, es verdad, el hombre se degeneró, pero la idea y el propósito de Dios sigue siendo la misma. Que el hombre se asemeje a Dios para que Dios pueda convivir con el hombre. Cuando el hombre se degeneró, o sea, Dios creó al hombre y bajaba y hablaba con el hombre y caminaba con el hombre. Caminaba con el hombre. Platicaban, hablaban. Cuando el hombre se degeneró y perdió su semejanza de Dios en santidad, entonces Dios se apartó del hombre. Pero la idea de Dios sigue siendo la misma. La idea de Dios sigue siendo la misma, que el hombre tenga una relación con Dios. Para eso necesita que el hombre viva a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Déjeme darle, les dije que íbamos a profundizar en esto y lo vamos a hacer. Mire, la primera cosa es que las primeras personas que Dios creó en la tierra fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4 de Génesis. Lo tenemos. Dice, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, aquí tenemos, mis hermanos, les dije voy a profundizar y voy a profundizar. ¿En qué? En que el hombre debe ser
creado, debe vivir a imagen y semejanza de Dios. Ahora, dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva. Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Adán y Eva no nacieron. Ellos fueron creados. O sea, ellos no nacieron como bebés, ellos no crecieron como bebés, ellos fueron creados como personas adultas. Y dice la Biblia que conoció a Adán, a su esposa Eva, y Eva concibió y dio a luz a Caín. Y luego dio a luz a Abel. Ahora, pasó el tiempo y ellos traen una ofrenda a Dios. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Aquí voy a hacer tres preguntas. ¿A qué edad Caín y Abel llevarían su ofrenda a Dios? Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas. ¿Les gustaría la edad de 30 años? ¿A la edad de 30 años? ¿De 20 años? Vamos a ver. Ahora, si Caín y Abel llevaron su ofrenda a la edad de 20, 25, 30 años, ¿cuántas personas más nacieron antes que ellos llevaran su ofrenda? ¿Cuántas personas más nacieron antes que llevaran? Ponga atención. ¿Cuántas personas más nacieron antes que ellos llevaran su ofrenda? Bueno, hermano, en mi tiempo las mujeres tenían hijos cada 2 años, otras que tenían cada año. Y vamos a decir, si ellos llevaron a su ofrenda a la edad de 30 años, entonces si nacían cada 2 años, pues probablemente, hermano, probablemente ellos ya había allí, tenían, no sé, 15 hermanos, 20 hermanos, no sé cuántos. ¿Sí? Ahora, de todas estas personas, Abel, bueno, Caín mató a Abel y luego Caín se casó con una de sus hermanas y empezó a poblarse la tierra. Pero si nosotros vamos al capítulo 5, perdón, el capítulo 4, versículo 25, vea conmigo por favor el capítulo 4, versículo 25, dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz a su hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ahora, vamos a ver. Mucha gente se equivoca pensando que Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Pero recuerde, hermano, que si regresamos al capítulo 1, vaya conmigo por favor al capítulo 1 y versículo 27 y 28. ¿Ya lo tiene? Capítulo 1, versículo 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. O sea, el mandamiento de Dios era fructifiquen y multiplíquense. Recuerde, hermano, recuerde, Adán y Eva no nacieron, no crecieron. Ellos fueron creados como personas adultas. Entonces, ellos, cuando Dios les da el mandamiento, ellos empiezan a fructificar y a multiplicarse. Muchas personas piensan que Set fue el tercer hijo de Adán, pero no, mi hermano. En el capítulo 5, regrese por favor al capítulo 5 y versículo 3. Capítulo 5 y versículo 3, y dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? O sea, Adán engendró a Set a la edad de 130 años. Si Dios les dio el mandamiento a Adán y Eva cuando los creó,
Cuando los creó les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. O sea, ellos no tuvieron que pasar 30 años para llegar a la edad madura para multiplicarse. Ellos fueron creados en edad madura. Fueron creados en edad madura y fueron creados para multiplicarse y llenar la tierra. Ahora, había para cuando Caín mató a Abel, ya había muchos otros hijos de Adán y Eva. No sé, 15, 20, no lo sé. No sé cuántos. Pero Set no fue el tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué se le menciona a Set? Porque ponga atención a esto, versículo 3. Versículo 3 del capítulo 5. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. A su semejanza. Si nosotros leemos, hermano, o sea, aquí la razón por la que se toma en cuenta a Set no es porque es el tercer hijo de Adán, es porque es el único hijo que fue creado a semejanza de Adán. En otras palabras, a semejanza de Dios. ¿Sí? Los demás hijos, si nosotros vemos aquí en el, déjeme ver, dice, versículo 16 del capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 16. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, que era su hermana, y era su esposa. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y edificó una ciudad con gente que descendió de él y llamó su nombre de la ciudad con el hijo de Enoc, con su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mahuel, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. ¿Sí? Pero esas personas, mi hermano, esas personas y todos los demás hijos de Adán y Eva no fueron engendrados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, si nosotros vemos aquí, en el versículo 4 del capítulo 5 de Génesis, capítulo 5, versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. ¿Cuántos hijos tendría Adán entonces en realidad? Bueno, ¿cuántos hijos tendría antes de los 130 años cuando engendró a Set? Recuerda, hermano, Adán y Eva fueron creados y fueron creados listos para procrear. Y fueron creados con el propósito de procrear y llenar la tierra. Entonces, si empiezan a procrear y a llenar la tierra desde el año 1 que fueron creados, y a la edad de 30 años, Caín mata a Abel, ¿cuántos hermanos tenía ya? Adán tenía suficientes hijos y de suficiente edad para que Caín tomara a su esposa. Y a la edad de 130 años, después de haber engendrado muchos hijos y muchas hijas, a la edad de 130 años engendra a Set. ¿Y qué pasó con los demás hijos de Adán? ¿Qué pasó con los demás? Con todos los hijos de Adán y Eva. ¿Por qué solamente Set? Algunas personas piensan, Set es el tercer hijo. No. Set se considera a Set porque es el único que fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Ahora, versículo 3 del capítulo 5. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Esto significa que Set es la única persona que quiso seguir viviendo a la imagen y semejanza de Adán, a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros seguimos, mira hermano, seguimos leyendo en el versículo 6 del capítulo 5, dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué solamente se menciona? O sea, vamos a analizar esto. Versículo 6. Vivió Set 105 años. ¿Significa que el primer hijo lo tuvo a la edad de 105 años? No. No. Significa que Enos fue el único hijo que fue creado a semejanza de su padre. Que quiso seguir las enseñanzas de su padre y ser como su padre Set y ser como su abuelo Adán y ser como el creador de Adán, que fue Dios. Set vivió 800, versículo 7. Set, la última parte del versículo 7, vivió 807 años y engendró hijos e hijas. O sea, después de engendrar a Enos, versículo 7, vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos antes de Enos? ¿Cuántos igual que Adán? ¿Cuántos antes de Set y cuántos después de Set? Pero ¿por qué solamente se toma a Set? ¿Por qué solamente se menciona a Set? Acá están todos los hijos de Caín, todos los descendientes de Caín. Y dice que Caín formó una ciudad. Pero solamente Set fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y usted puede seguir leyendo, mi hermano. Y en cada uno de estos personajes solamente se menciona la persona que quiso vivir y ser hecho semejante a la imagen de Dios. Versículo 9. Vivió Enos 900 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Pero solamente se menciona a Cainán. Y si sigue leyendo va a ser lo mismo. Exactamente lo mismo hasta llegar a Noé. Hasta llegar a Noé, mi hermano. Ahora, versículo 30 del capítulo 5. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, aquí está Noé como uno de los que fueron nacidos y creados a imagen de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo y finalmente de su creador, que es Dios. Yo pregunto aquí, ¿qué pasó con la demás creación? Todos murieron. Todos fueron exterminados con el diluvio. ¿Por qué?
porque vea el capítulo 6 y versículo 3. Dice, y dijo Jehová, ¿no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre? Porque ciertamente él es carne. ¿Y a quién dejó? Al que fue creado a imagen y semejanza. Al que fue creado a imagen y semejanza. Versículo 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y Jehová decidió traer el diluvio sobre la tierra y exterminar a toda la creación de los hombres, a toda la raza humana, pero dejó a la descendencia de los que quisieron vivir y ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto debe traer una enseñanza a nosotros. Qué bueno que tú estés pensando en depender de Dios y que Dios te da y que Dios te cuida y que Dios te protege y que Dios te defiende. Pero también debes pensar en lo que Dios espera de ti. Y debes saber una cosa. Dios trata solamente con las personas que quieren vivir a imagen y semejanza de Dios. Por eso, la Biblia dice, sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Sed vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros, y por eso la Biblia dice, si tú no perdonas a tu enemigo sus ofensas, entonces tampoco Dios te perdonará a ti sus ofensas. ¿Por qué? Porque no estás tratando de ser como Dios. No estás tratando de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Recuerda, mi hermano, cuando Dios destruyó su primera creación, o la primera raza que Dios creó, solamente dejó a las personas que quisieron vivir a imagen y semejanza de Dios. Por eso, el apóstol Pablo dice, vamos a entrar ahora ya, vamos a dejar esto. Hermanos, les digo, si cualquier duda respecto a lo que estoy enseñando, por favor, deje un recado por internet y con gusto les vamos a ayudar. Pero, por eso el apóstol Pablo dice, ahora, en Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Gálatas 5:19. Ya con este concepto, ya con esta idea, o sea, ¿dónde nació esto? Ahorita en la mañana. Bueno, nació en las palabras del apóstol Pedro que dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Sí? Sed amables, sed misericordiosos, sed compasivos, amándonos unos a otros. O sea, es la imagen de Dios en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19, dije 5:19, ¿verdad? Primero, 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
En otras palabras, mientras Cristo no sea, mientras yo no pueda ver las acciones de Cristo en ustedes, yo voy a seguir sufriendo por ustedes. Yo pregunto una cosa. A ver, por favor, ayúdenme. Si tú amas a alguien mucho, ¿en qué situación tú podrías sufrir por él? Cuando piensas que esa persona está en un grave peligro, en un grave riesgo. Y Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dicen que el dolor de una mujer en el parto es indescriptible. Pablo dice que él sufre por los cristianos que no han llegado a ser hechos a imagen y semejanza de Cristo porque están en un grave riesgo, porque están en un grave peligro. Vea el texto, mi hermano. De acuerdo al concepto que hemos puesto en esta mañana, ¿qué es el concepto que hemos puesto en esta mañana? Que Dios solamente se ocupa y quiere tener relación con las personas que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Que aman como Dios, que piensan como Dios, que perdonan como Dios y que están dispuestos a sacrificar por su hermano como Dios. Y muchas otras cosas. Pero Pablo dice, hijitos míos, voy a ponerlo en mis palabras. Hijitos míos, yo estoy sufriendo por ustedes como la mujer sufre a la hora del parto, porque ustedes todavía no, porque yo todavía no puedo ver a Cristo en tus acciones, en tus actitudes. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice, yo no voy a estar tranquilo hasta que pueda ver a Cristo en ustedes. En otras palabras, no voy a estar tranquilo hasta que ustedes sean hechos a imagen y semejanza de Cristo. En otras palabras, si ustedes no son hechos a imagen y semejanza de Cristo, entonces les va a pasar lo que pasó con la primera creación de Dios. Voy a llamarlo de esa manera. ¿Qué va a pasar? Todos murieron en el diluvio. Solamente la persona que quiso ser hecho a imagen y semejanza de Dios, su creador. El apóstol Pablo dice, no voy a descansar, no voy a estar tranquilo. No voy a descansar, no voy a estar tranquilo, no voy a estar en paz, porque yo sé que ustedes están en un grave peligro, porque yo sé que ustedes están corriendo un grave riesgo, porque todavía no puedo ver a Cristo en el amor de ustedes. Todavía no puedo ver a Cristo perdonando en ustedes. Todavía no puedo ver a Cristo sacrificándose por los demás en ustedes. Todavía no puedo ver a Cristo amando a los demás en ustedes. Entonces, mi hermano, el concepto de Dios acerca del cristianismo no es que Dios te ve como una persona desvalida y entonces Dios dijo, porque este está desvalido, yo lo voy a cuidar, a proteger, a defender, a sustentar, a vestir. No. Dios dice,
yo creo que este puede ser hecho a imagen y semejanza de mi Hijo Jesucristo. Y entonces, lo que Dios hace, vamos al libro de los Efesios, capítulo 4. El libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 11. Esto es lo que Dios hace. Dios mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Y tenemos que entender esto. Dios no nos salvó para darnos todo. Dios nos salvó para perfeccionarnos y hacernos semejantes a su Hijo. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Pablo dijo, hijitos míos, yo no voy a descansar hasta que pueda ver a Cristo reflejado en ustedes. Y ahora les dice a los efesios que todos debemos llegar a la medida de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis amados hermanos, la idea de Dios acerca de un pueblo para convivir con él no es solamente sacarlo del infierno y defenderlo. Es que ese pueblo quiera ser y quiera vivir como Dios. Que quiera amar como Dios, que quiera bendecir como Dios, que quiera perdonar como Dios, que sea capaz de sacrificar por los demás como Dios. Y voy a terminar, hermanos, yendo a Lucas capítulo 6 y versículo 40. Con este texto voy a terminar en esta mañana. Lucas 6, 40. El Señor Jesucristo dijo, el discípulo, o sea, nosotros, nunca podremos llegar a ser superiores a nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo. Nunca. Nunca podremos llegar a ser superiores a Cristo. Pero todo el que fuere perfeccionado será como su Maestro. No pretendamos ser mejores que Cristo, pero tenemos permitido de parte de Dios pretender ser como Cristo. Y para eso, mi hermano, tenemos que ser perfeccionados. Y le voy a decir esto. Usted ya tiene a Cristo en su corazón, ya es salvo, gloria a Dios. Pero Pablo dijo, yo voy a seguir sufriendo por ustedes, porque ustedes están en un grave peligro hasta que no puedan reflejar a Cristo en sus vidas. Siempre estarán en el peligro de ser condenados a la muerte eterna. Esto, mis hermanos, es palabra de Dios. Ahora decimos que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Oremos. Señor bendito, hemos expuesto tu palabra y te rogamos en el nombre de Jesucristo que
con la ayuda de tu Santo Espíritu, lo hayamos hecho con apego a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdanos a entender que tú también esperas algo de nosotros. Y ayúdanos a saber que de no alcanzar ese propósito, todavía estamos en un grave riesgo de ser condenados. Gracias por amarnos y darnos el privilegio de conocerte y servirte. En el nombre del Señor Jesús, no pretendemos, Señor, igualarnos a ti, pero pretendemos ser semejantes en amor, en bondad, en perdón, en misericordia y en todas aquellas cosas en las que Cristo se ocupa de nosotros. A ti y solamente a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay preguntas? No. Bueno, hermanos, antes de terminar, ya terminamos nuestro culto. Si hay preguntas, pueden hacerlas a través de un escrito en internet, WhatsApp. Pero también quiero decirles, hermanos, que los agradecimientos, por favor, los manden directamente al WhatsApp de mío o de mi esposa. Por favor, no los pongan directamente ahí. Al grupo. Pueden, pero vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios porque nuestra hermana Pilar Ibarra ya recibió la aprobación de su pensión, y esa era algo que la tenía preocupada, pero ya recibió la aprobación, y que Dios la bendiga mucho. Dios bendiga a nuestra hermana Pilar. Y ¿había otra petición? No. Bueno, vamos a orar por nuestros hermanos que están pues sobrellevando una situación diferente de la nuestra, a través de un problema o una carga o una enfermedad. Oramos por la hermana Panchita, oramos por las dos hermanas Socorrito, oramos por el hermano Margarito y la hermana Meche, y pues cualquier otra persona que esté llevando una carga que Dios conoce, hermano Omar, cargas que Dios conoce y que necesitan una bendición de Dios. Oremos por ellos. Señor bendito, en el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria. Te rogamos que la recibas, y ponemos en tus manos aquellas personas de nuestra iglesia que están llevando una carga diferente a la nuestra, Padre Santo, y que están físicamente necesitando un milagro tuyo. Por favor, guárdalos en tu mano, Señor, y con tu misericordia y tu poder. A nosotros, Señor, que aparentemente estamos bien, también estamos necesitando un milagro tuyo para poder cruzar a través de este desierto en el cual estamos viviendo hoy, y que podamos llegar hasta la otra orilla, Señor, y estar en tu presencia. Por favor, guárdanos en todo este tiempo y ayúdanos a hacer las cosas que nos corresponden, pero nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta única y exclusivamente en tu misericordia, en tu cuidado, en tu bondad. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. En un momento más, hermanos, vamos a hablar solamente con la gente de IBUM sobre la Santa Cena. Nos vamos a llamar a hacerlo a través del grupo de IBUM para
para la Santa Cena, para ponernos de acuerdo sobre la Santa Cena, y si hay algo que usted pueda aportar, sería de bendición. Dios les bendiga y hermanos, terminamos en aproximadamente una media hora, tendremos nuestro culto de alabanza a nuestro Dios. Que Dios los bendiga mucho.